Este es mi camino espiritual, mental y físico. Y no soy ninguna gurú. Soy una persona normal y decidí dejar de seguir un modelo que ya no funciona, tomar control sobre mi vida, documentando todo lo que voy aprendiendo sobre neurociencia, conciencia humana y mucho más. Si estás empezando a hacer trabajo interno, este podcast es para ti. Y yo sé que tú sabes que tienes muchísimo más que ofrecer y que lo más importante para una persona es claridad en su razón de estar en la Tierra. Soy Mariana Morera y este es el podcast El Diario de un Mono. Tú eres la solución mágica, tú eres tu propia medicina y desde donde estás puedes empezar. Me acuerdo cuando era chiquita y habían unos familiares o unas personas cercanas que habían sido secuestradas en Venezuela. Y lo primero que me dijo un familiar, me sentó y me dijo, yo tenía alrededor de 8 años. Me dijo, ¿qué vas a hacer si a ti te secuestran? Y yo a mí me mentí y dije, bueno, no sé, o sea, me quedo callada, no sé. Entonces me dijeron, sí, te quedas callado, pero si te preguntan qué hacen tus papás, ¿tú qué dices? Y yo digo, bueno, no sé, son doctores. Y ellos me dicen, no puedes decir eso. Los doctores hacen demasiado dinero. Tú tienes que decir que son artistas o profesores. Esta afirmación yo siento que creó una idea muy falsa del dinero en mi subconsciente, que fue las personas con dinero no están a salvo, y también fue que solamente puedes hacer dinero si eres doctor o tienes alguna profesión que ha estado por muchos años. También la otra perspectiva que yo tenía era que yo tenía familiares que no tenían mucho dinero, de hecho no tenían casi nada monetariamente, y tenía otros familiares que tenían bastante dinero y que tenían bastante monetariamente. Y yo, como los niños hacen, pues yo trataba de hacer sentido del mundo y yo tenía una perspectiva de las personas con dinero de que siempre se volvían mierda, siempre tomaban bastante, eran muy ruidosos y le pasaban cosas malas. O sea, siempre veía que tenían como mala suerte. Siempre era que no, que es que fulanito se murió, que no, que fulanito está enfermo, no, que esta persona se hizo unas cirugías porque se siente mal con su autoestima. O sea, un montón de cosas y las conversaciones que ellos tenían no eran las mismas que las conversaciones que tenían la parte de mi familia que no tenía tanto dinero. Entonces en mi mente yo decía, esto fue el otro pensamiento que fue súper falso y una creencia que, o sea, para una niña tiene sentido porque los niños no piensan lógicamente como nosotros, no es como una conciencia así tipo directa, sino que todo se va para atrás del subconsciente porque lo escuchas y lo retienes. Eres una esponja. No es que agarras y te pasan por encima y puedes analizarlo y puedes entender si lo crees o no, sino que en verdad cobra vida a lo largo de tu vida. Entonces yo tenía esa visión de que las personas con dinero eran infelices, no estaban a salvo, que las personas con dinero siempre estaban descontentas con su cuerpo, entonces se cambiaban su cuerpo, y que las personas con dinero nunca tenían suficiente. Y tenían también la otra percepción que las personas sin dinero eran personas cultas, eran personas que no hacían nada y también eran personas que tenían conversaciones muy interesantes. O sea, era como si yo no quería estar rodeado de gente con dinero, pero tampoco quería estar rodeado con gente sin dinero. Era como que, bueno, entonces ¿en dónde me quedo? Tipo, ¿a dónde voy? Y de chiquita, pues tuve una niñez súper chévere, a pesar de ciertas cosas que pasaron que pues me cambiaron mi visión con la parte sexual. Eso lo he hablado antes. Pero una de las cosas que yo creo que más me formó fue que en Venezuela las personas con dinero yo veía que no estaban a salvo. O sea, en efecto, si tú tenías dinero tenías que guardar tus cosas porque si estabas siendo muy así brillante con tus cosas, te secuestraban, te pasaba algo malo, te lo robaban y eso me asustaba, pero era como, estaba acostumbrada y yo me la pasaba adentro de mi casa, nunca salía. Tuve una niñez bastante tecnológica, nunca salía a caminar, o sea, eso no existió en mi vida, pues, no fue hasta cuando me mudé a Panamá, a los 13, 14, que bueno, a veces iba a caminar al colegio y también tuve una visión del dinero que me cambió muchísimo. Cuando ya yo tenía la visión del dinero de que las personas pobres eran chéveres o que las personas ricas no eran tan chéveres y tenía esa visión que yo obviamente no sabía que yo la tenía y que al final cada quien tiene pensamientos limitantes que lo evitan a uno hacer algo, lo ayudan a hacer cosas o viceversa. Llegamos a Panamá y mi familia pasó por un momento económico súper turbio en el que estábamos viviendo en una casa súper bonita. Entonces fue cuando en mi familia
se perdió la casa, bueno, no se perdió, sino que la vendieron porque no había ya dinero. O sea, mi familia estaba pasando por un momento económico súper difícil, y veía como en mi familia habían comportamientos hacia el dinero que era como contradictorios. O sea, quería entender y quería apoyar y no me dejaban y me hacían sentir como si yo no sabía nada. Cuando yo veía lo que estaba pasando y yo hablaba y yo decía, no les den dinero a estas personas porque lo van a seguir gastando en vainas que no importan. Y lo seguían haciendo. Entonces al final fue un error colectivo y fue algo que tuvo que pasar tuvo que pasar porque al final cada quien comete errores y no necesariamente son malos ni buenos, son solamente cosas que pasan. Entonces con el tiempo pues yo me di cuenta de que ya no había dinero para nada. O sea, en verdad tipo hubo un momento súper vívido que me acuerdo que estábamos ya mudados en nuestro apartamento súper chiquito, lejos de la zona cara cara donde yo vivía con mi familia, cerca de mi colegio, y escuché a mi papá decirle a mi mamá, puedes revisar la alacena, o sea, puedes revisar si queda comida. Y mi mamá voltea y lo ve como con cara de tristeza y dice como no. Y mi papá pone una cara de, bueno, no sé cómo vamos a hacer porque no lo tenemos. Y yo me acuerdo de eso y fue tan triste. O sea, fue la primera vez que en mi cabeza, tipo, o en mi vida había existido una situación así. Y yo no le podía decir nada a nadie porque, o sea, en verdad vivía en un colegio que no es que la gente era pobre, ni es que la gente tenía mucho dinero, sino que estaban normal, era como clase media. Y nosotros que éramos clase media alta ya estábamos en el otro extremo, o sea, ya no teníamos nada. Entonces, yo veía la situación en la que estábamos y yo no podía creerlo. Literal, era como, o sea, hace un año teníamos esta casa, teníamos todas estas cosas, me había operado la nariz, o sea, tenía 17 años, 16 años. O sea, eso me acuerdo que me formó muchísimo porque yo dije, bueno, si tienes dinero puedes perderlo todo. Y eso fue la creencia limitante más grande que tuve porque me asustó muchísimo. Y esto nunca se lo conté a nadie y nunca se lo conté ni a mis hermanas y nunca lo hablé con mis papás porque estas cosas no las hablaba con mis papás. O sea, cada vez que yo hablaba de cosas monetarias, y mis papás son personas increíbles, hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían, pero sí fue mi experiencia y en mi caso fue algo que fue difícil y que me formó muchísimo la relación que yo tengo hoy, que estoy trabajando hoy con el dinero. Y a mí siempre me daban dinero, me daban $20 todas las semanas o $40 o dependiendo de lo que necesitaba para salir con mis amigos. Y paró ese flujo de dinero por un tiempo y yo me acuerdo que me sentí bastante culpable porque sentía que yo contribuí a la decadencia de dinero en mi familia, y también no me sentía que yo valía porque al final veía que mis hermanas tuvieron oportunidades muy grandes, pudieron estudiar, pudieron viajar por todas partes cuando eran jóvenes y yo como comparaba mi situación con ellas y yo decía, qué bolas, que esto, qué tal, y yo guardé mucha rabia por eso y no fue por el dinero, en verdad fue algo más allá del dinero, fue mi percepción hacia mí misma y hacia las carreras y hacia todo. En verdad fue difícil asimilar, tipo pasar de tener dinero a no tener dinero en que sí menos de un año y de paso que después de eso mi papá se enfermó de cáncer de próstata. Entonces, y bueno, y gracias a Dios que todo está bien hoy y que él logró superar eso, pero para mí fue difícil porque teníamos ese estrés del dinero, que nunca había suficiente, que si compraba algo en el supermercado me acuerdo que me sentía tan culpable y esto ellos nunca me lo dijeron, o sea, ellos pretendían que yo no sabía, pero sí lo decían siempre en la casa, que era como que coño, no tenemos suficiente, ¿cómo vamos a hacer para el próximo mes? No tenemos para pagar la renta, o tales personas están usando mucho la tarjeta, ¿qué tal? O sea, decían comentarios como que me hacían pensar como que, bueno, en verdad sí te jodes con el dinero y si se te queda, o sea, si te quedas sin dinero te jodiste completamente. Y que solamente el dinero puede venir de una sola rama o de dos ramas si tienes empresas y ya. Porque mis papás eran emprendedores, pues, o sea, mi papá era emprendedor y mi mamá fue economista y artista cuando era joven, entonces ella tenía sus propias negociecitos, tenía vendía sus pinturas y mi papá tenía su empresa. Fue difícil para mí ver cómo
o sea, en mi mente yo dije, ok, los emprendedores pelan bolas, de paso que todo el mundo, si pelas bola, te enfermas después. O sea, y creé estas creencias del dinero tan tóxicas y tan dañinas, que cuando yo tenía dinero lo gastaba de una, porque no lo quería, era como si yo le tenía rabia al dinero, y obviamente esto no es consciente, o sea, todo esto lo estoy pensando es ahorita, no lo pensé durante muchísimo tiempo ni nada. Pero cuando se enfermó mi papá, de verdad que cualquier persona que ha tenido un papá enfermo sabe lo que es tener un papá enfermo y es muy difícil, y yo a los 17 pues tenía, de paso, estaba en una relación, 17, 18, estaba en una relación súper tóxica y me estaban lastimando también, y me acuerdo que esta persona no era para mí y yo sentía que tenía que seguir estando ahí porque era como una dependencia. En esa época también empecé a fumar cigarrillos porque esta persona fumaba cigarrillos, entonces yo también empecé. Y me acuerdo que mi autoestima estaba por el piso, o sea, sentía que no me merecía nada y sentía que mi vida no se estaba yendo hacia donde yo quería. Y fueron tiempos muy difíciles. Mi historia del dinero fue difícil. Pues a lo largo de mi vida, o sea, mi adolescencia, yo me sentía culpable, me sentía sucia, o sea, habían tantas cosas que yo no había resolvido o resuelto, que resolvido, qué horrible, horror gramatical. Habían tantas cosas que yo no había resuelto de mi infancia y habían tantas cosas que yo no entendía por qué yo me sentía tan ansiosa y por qué mi cara estaba con tanto acné rosácea, y habían tantas cosas en mi autoestima que estaban súper abajo y me sentía como yo era la culpable de todo. Le tenía rabia a todo el mundo, era como que, o sea, también era como en mi mente yo como que, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tuvieron que olvidarse de que yo existía? ¿Sabes? Tipo, ¿por qué no ahorraron para mi universidad? ¿Sabes? O por qué... Y era todo porque a mí y tal, y era como ese pensamiento, y obviamente tenía sentido en su momento porque de verdad que yo no sabía cómo salir de eso, y mi cuerpo estaba tan ansioso y no estaba nada entendiendo por qué estaba así, en verdad no tenía las herramientas. Y tampoco culpo a nadie porque es difícil, porque en esta sociedad en verdad es difícil ver que las cosas que pasan pueden ser traumáticas y pueden ser difíciles para alguien y para otra persona no. Me acuerdo que hace tiempo yo estaba hablando con mis papás de que era cómo fue la época en la que mi papá se enfermó y si a mí me afectó y tal. Y en verdad yo les digo, mira, no me acuerdo en verdad. O sea, esa época fue como difícil para mí de acordarme, y lo es, porque en verdad fue una época muy difícil en mi vida y fue tan como a los 18, 17, que fue como antes de yo vivir afuera de la casa de mis papás, y fue como una pesadilla constante, y no sabía que yo estaba tan mal, pero en mi cara se notaba, o sea, yo estaba ansiosa, pero a mil. Yo me acuerdo que yo todos los días lloraba y yo todos los días me sentía tan mal, y lo único que me calmaba era estar con esta persona que era súper tóxica, fumarme un cigarrillo, salir, rumbear. Después de todo este tiempo y después de yo salir de la casa de mis papás y que mi papá mejoró y todo eso, genuinamente me di cuenta de que yo no era buena con el dinero y no tenía ni idea de cómo manejarlo, y yo trataba y yo conscientemente investigaba cosas que hacer y lo hacía y trataba de hacer todos los meses desde que yo salí de la casa de mis papás. Yo trataba de ahorrar dinero y no podía, era como si una vocecita tras mío me obligaba a gastar el dinero en impulsos, o sea, porque yo era una niña muy impulsiva. Obviamente, las personas que son impulsivas tienden a tener comportamientos adictivos más que otras, porque la adicción viene de trauma y el trauma viene de pues un desbalance fisiológico también y psicológico, o sea, es todo un proceso, y porque las personas impulsivas tenemos que más cuidarnos que otras personas y tenemos que hacer prácticas espirituales, porque si no caemos en adicción de cualquier cosa. Y yo siento que yo era adicta a muchas cosas. Yo primero fumaba full cigarros, veía pornografía todo el tiempo, era dependiente muchísimo de las relaciones que yo tenía, y si no era de las relaciones eran de mis amigos. Llegó un punto en el que en verdad yo no estaba ansiosa, sino estaba tan en modo zombie porque estaba trabajando todo el tiempo, entonces no tenía mucho tiempo de pensar. Entonces, cuando yo decidí cambiarme y mudarme de este sitio y de este trabajo,
me mudé a otro sitio que fue 1000 veces peor porque empecé a trabajar y trabajar y trabajar y era adicta a trabajar. Y pues y no podía ahorrar nada porque no me daban nada de dinero. Entonces sentía que no me merecía el dinero que me daban porque era una niña joven, entonces ¿para qué yo voy a pedir dinero? Y tampoco tenía un título, entonces yo decía, bueno, si no tengo título no me merezco dinero. Y pues he ahí la creencia número, pues, sopotomil mala del dinero. O sea, no era algo que yo podía controlar conscientemente y siento que eso es algo que no hay muchas personas que no los recuerdan. No son pasos en los que uno tiene que hacer para poder estar bien económicamente. No son pasos así que, ok, 5 tips para ahorrar. Y es que no funciona. Ok. O sea, no funciona. No importa tu pasado con el dinero. Bueno, sí importa. De hecho, es lo que más importa. Importa es de dónde salieron estas creencias y cuáles son. O sea, si uno no puede identificar cuáles son tus creencias principales del dinero, no vas a poder entender por qué lo gastas o por qué no lo gastas. Porque al final, gastar demasiado dinero sin pensarlo impulsivamente es un problema. Pero también guardártelo y acumularlo como si fuese el último recurso en esta tierra también es un problema porque no te ayuda a disfrutar. O sea, son dos extremos súper difíciles y yo he pasado por los dos. Y más en la parte de impulsivamente gastar en cosas que no necesito, pero es ir para atrás y no seguir pasos que todo el mundo te dice, porque no todo el mundo viene de las mismas creencias. Yo aprendí esas creencias fue porque me puse a meditar y a hacer una hipnosis toda loca ahí que encontré, que se llama Lacy Phillips, que se llama To Be Magnetic, que es en inglés. Y hay muchas personas que pueden también ayudarlo a uno a entender cuáles son las creencias y de dónde vienen del dinero que uno tiene. Y eso no lo puedes pensar. O sea, eso no es que conscientemente yo agarré y dije, ¿será que cuando yo tenía 4 años? No, sino que uno está en un modo de meditación tan intenso en el que estás casi que dormido y te preguntas, ¿qué me hace pensar que no puedo tener dinero hoy? ¿Qué me hace pensar que no puedo recibir dinero? ¿Qué me hace pensar que no me merezco dinero? Y después de repetirte eso, sopoto 1000 veces, ver qué sale, ver de qué pensamientos salen, qué recuerdos salen, y no inventártelos, sino genuinamente verlos, porque uno sabe cuando uno se está inventando algo porque uno está haciendo, o sea, uno sabe, o sea, no sabes qué va a pasar, entonces tratas de moldearlo. Cuando son recuerdos te vienen a ti como si fuese una película. Y sientes los sentimientos y lloras si tienes que llorar, te molestas si tienes que molestarte, pero te acuerdas que todo el mundo que implantó estos pensamientos y estos condicionamientos hacían lo mejor que podían. Y que nosotros mismos vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos, lamentablemente, de otras maneras. Entonces, cuando escuches, no, que es que aquí está mi plan de finanzas y tal. O sea, puedes aprender todo lo que tú quieras de finanzas, pero si no vas para del por qué estás acumulando tanto dinero y por qué quieres gastarlo o por qué no quieres gastarlo, no vas a entender cómo salir de eso. Y al final eso es manifestar. Manifestar no es escribir en un puto libro y que soy abundante, el dinero viene a mí, mi empresa hace millones de dólares. Eso no hace un coño, literal. Eso no hace un coño. Si no te lo crees, si tu mente subconsciente de pana no sabe de dónde, o sea, si no sabes de dónde vienen todas esas cosas, no vas a entender. Entonces tienes que ver tu historia con el dinero, tienes que ver tu historia con tus traumas más grandes. Y es difícil verlos y hay mucha gente que recomienda que uno haga esto al lado de un psicólogo, pero ahorita, bueno, prefiero hacerlo a solas porque estoy mejorando en mis finanzas. Entonces quiero poder tratar de hacerlo yo sola y estoy haciéndolo yo sola, compartir mi experiencia e ir viendo qué es lo que va funcionando. Entonces, yo solamente quiero compartir estas historias y estas cosas del dinero, no para decir, estas personas lo hicieron mal, estas personas lo hicieron bien, puedes hacer esto, puedes no hacer esto, sino para recordarnos a todos que hay cosas que simplemente no podemos cambiar conscientemente, porque la mente está dividida en mente consciente y mente subconsciente. Y hay una barrera bien grande en el medio que nos evita pasar al subconsciente cuando estamos despiertos. Entonces, cuando estamos a punto de dormirnos o cuando estamos en un estado de relajación cerebral en la que no estás pensando a propósito y te preguntas estas cosas del dinero, ahí vienen las cosas, las respuestas las tenemos nosotros. No hay ningún coach ni ninguna persona en esta puta vida que sepa mejor que nosotros de lo que necesitamos.
ni nuestros papás, ni nuestros amigos, ni nuestros hermanos, ni nuestros tíos, ni nuestros abuelos, ni nuestros guías espirituales. No, mentira. Bueno, los guías espirituales sí como que ayudan, si eres así esotérico como yo. Pero de verdad que es muy neurocientífico y eso es yo siento que esa es la clave de la libertad financiera real. No es entender en dónde coño invertir, ni entender cómo hacer más dinero en 2 años y cómo acumular y ser libre de deudas antes de los 20. O sea, es simplemente, y tampoco de ser millonario a los 30. O sea, la idea es por qué. ¿Por qué te hace pensar que eso te va a traer felicidad? Y por qué no la puedes tener hoy. Entonces, vamos a preguntarnos todas estas cosas porque no los merecemos. Nos merecemos recibir dinero y nos merecemos recibir amor. Porque al final, energéticamente, el amor es lo mismo que el dinero. El dinero no existe. O sea, si de la nada se caen todas las líneas de todas las tarjetas de crédito, ¿cuántas personas estarían en la calle entrando en pánico porque su identidad está alrededor de dinero? Cuando uno va creciendo, tu cerebro se va formando y tu mente subconsciente va agarrando las cosas que va agarrando para mantenerte a salvo, porque tampoco es que la mente de uno agarra y sabe con conciencia lo que está entendiendo. O sea, yo no sabía en la época que eso estaba pasando y yo sé hoy en día porque me acuerdo de esas cosas y aún las siento en mi cuerpo, el estrés, y aún me da ansiedad pensar en ellas. Y al final mis papás son personas tan cuchis y tan honestas y tan inteligentes, buenas personas, pero o sea, con una compasión que o sea, siento que eso es el regalo más grande que me han dado. La habilidad de amar, de ser compasivo, de dar, de estar en servicio. Ellos de pana me enseñaron todo lo que sé hoy y si no hubiese sido por ellos, de verdad que yo no sería la persona que soy hoy y yo me considero una persona bastante buena. O sea, pero también, o sea, como todos los humanos cometemos errores y de los errores nosotros aprendemos y al final ellos también eligieron y tomaron decisiones económicas o lo que sea que pasó fue por los mismos condicionamientos y las mismas cosas que ellos experimentaron cuando ellos tenían mi edad. Porque al final todos somos humanos, o sea, todos agarramos cosas y las ponemos en el subconsciente y las agarramos y salen a flote sin nosotros darnos cuenta. O sea, yo gasté muchísimo dinero en mi vida porque esa era mi manera de sentirme a salvo. No tener dinero me hacía sentir a salvo, porque esa era la única forma que yo sabía que uno podía ser espiritual, ser compasivo, y al final me daba miedo tener dinero y yo decidí ya parar eso y me di cuenta de ese patrón porque tuve las herramientas que ellos no tuvieron y al final yo sé que si ellos las hubiesen tenido hubiesen tomado otras decisiones, pero pues estamos hoy acá y sin esos errores que han pasado no podría compartir las cosas que estoy compartiendo. Entonces en verdad pues todo lo que pasó increíblemente. O sea, después de todo este tiempo estoy agradecida de que todos esos tiempos difíciles me enseñaron lo que sé hoy, porque si no, tú no estarías escuchando esto y no me sentiría conectada con personas que estén pasando por lo mismo. Y siento que son conversaciones que se tienen que tener porque hay demasiados ya venezolanos que están obsesionados con ser demasiado grandes, con tener demasiado dinero y acumular, y no se dan cuenta de que eso viene también de una cosa subconsciente. O sea, nosotros no somos tampoco tan inteligentes como para tomar decisiones conscientemente todo el tiempo. No somos ese tipo de nivel de ser. O sea, los aliens deben estar bien decepcionados de nosotros porque nosotros no hacemos trabajo subconsciente suficiente para de verdad romper esas creencias limitantes. Entonces, espero que este episodio te haya gustado y que entiendas que esto vino desde mi corazón y que espero que cualquier cosa que estés pasando, sepas que estoy acá, que te quiero mucho y también quiero que sepas que las cosas que pasan en nuestras vidas nos pueden enseñar muchísimas cosas y que nosotros tampoco tenemos que culpar a personas porque ellos actúen de cierta forma o porque no estén ahí para nosotros o porque sí estén o lo que sea, porque al final nosotros somos lo que decidimos nuestro futuro. No es que estamos a merced de lo que sea que las personas hagan o no hagan. Así que tratemos de ser las mejores personas que podamos con lo que tenemos y con lo que aprendemos y tratemos de verificar qué cosas hemos agarrado a lo largo de nuestra niñez, a lo largo de nuestra vida, que nos han hecho pensar las cosas que hoy creemos, porque al final no somos tampoco tan poderosos como para elegir absolutamente todo y controlar todo,
sin de verdad ver las cosas que nos han lastimado y ver energéticamente en dónde no hemos estado ahí para nosotros y en donde no hemos validado nuestros propios sentimientos, porque nosotros somos los únicos responsables de sanarnos, de cuidarnos, de validarnos y de entender por qué estamos actuando como actuamos en este mundo. No podemos culpar a otras personas porque ellos también son humanos y otras personas tampoco pueden culparnos porque nosotros somos humanos. Y genuinamente, si uno no puede perdonarle a alguien algo, es porque uno mismo no se puede perdonar algo. Y también, pues, preguntémonos a nosotros, ¿por qué yo no puedo perdonarme algo? ¿Por qué yo no puedo permitirme hacer este tipo de trabajo subconsciente? Al final, eso ahí es un bloqueo si uno no quiere hacerlo, si uno piensa que uno sabe suficiente. Si estás bien en todo aspecto, en el mundo material, en el mundo psicológico, espiritual, energético, mental, entonces no hagas nada, ningún trabajo. En verdad, probablemente tú ya has hecho este trabajo inconscientemente, pero si no estás bien en algún aspecto, te sugiero que busques cómo funciona la mente subconsciente y vas a entender muchas cosas y muchos patrones que tienes que uno no controla porque nosotros no somos Dios y no podemos controlar todo. Obviamente nosotros tenemos Dios adentro de nosotros, pero no somos Dios, o sea, no es que podemos mover las barajitas o las piezas de ajedrez como nosotros queramos sin nosotros entender por qué los queremos mover desde un principio. Así que sí, espero que estés bien y muchos besitos.